acercó a él. Por eso quiero invitarlos a buscar en la palabra del Señor el Salmo 34. En el Salmo 34, versículo 7, nosotros encontramos estas palabras que dicen así: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pero ese temor no es el temor que los seres humanos tenemos cuando tenemos miedo. Ese temor es respeto, es obediencia. O sea que cuando dice acampa alrededor de los que le temen, es que el ángel de Jehová está defendiendo a aquellos que lo glorifican, que lo honran, que lo obedecen. Este capítulo, este Salmo 34, tiene muchas frases, muchos versículos muy significativos. No lo vamos a leer porque el tema de hoy no es todo este capítulo. Simplemente con este versículo, por ahora, vamos a estar orientados hacia lo que quiero mencionarles. Lo siguiente es que cuando el ángel de Jehová acampa en derredor de sus hijos, de los hijos de Dios para defenderlos, en muchas ocasiones, muchas, por no decir todas, pero en muchas, tal vez en la mayoría de las ocasiones, se benefician aquellos que están también conviviendo o que están alrededor del Hijo de Dios. En la historia, la Biblia nos refiere el caso de Noé, por ejemplo. Dios le dice a Noé, 120 años antes del diluvio, que construya un arca en la cual se salvará él, su esposa y sus hijos. Dios le dice eso 120 años antes. ¿Saben cuál era el tema? Noé no tenía hijos. Dios le dice, si construyes un arca, te salvarás del diluvio tú, tu esposa y tus hijos, y él no tenía hijos. Entonces, esta era una promesa más abarcante todavía. Le estaba diciendo, vas a tener hijos. Por alguna razón que no sabemos, a los 480 años de edad, cuando todos los otros patriarcas ya habían tenido muchos hijos e hijas, recuerden ustedes que el bisabuelo de Noé, Enoc, a los 65 años fue padre de Matusalén. Y Noé tenía 480 años y todavía no tenía ningún hijo. Por alguna razón, tal vez la esposa de Noé era estéril. Así que al darle esta promesa del arca, también le estaba dando la promesa de que finalmente iba a ser padre. Y fue padre, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cuando nosotros continuamos la historia y lo vemos a Noé después del diluvio, nos damos cuenta que uno de esos 3 hijos, Cam, no era todo lo bueno y todo lo puro que uno habría deseado que fuera un hijo de Noé. Los que tenemos más de un hijo, yo tengo 4, sabemos que nuestros hijos son distintos. Los 4 no son iguales. Tienen algunas características que los hacen parecidos, pero tienen otras características totalmente distintas. Y en el caso de los hijos de Noé, se salvaron los 3 con sus esposas. Ellos tampoco tenían hijos y ya tenían cerca de 100 años de edad y tampoco tenían hijos.
Los hijos de Sem, Cam y Jafet nacieron después del diluvio. Pero Cam, lo vemos en la experiencia, en la historia en la cual Noé se emborracha y Cam se burla al ver a su padre borracho y desnudo. Se lo cuenta a sus hermanos riéndose y burlándose de su padre, y ellos toman otra actitud. Sem y Jafet toman otra actitud de respeto hacia su padre y reciben la bendición de Noé, pero Cam recibe una maldición que se refleja en toda su descendencia. Los descendientes de Cam, desde el principio, se apartaron de Dios y fueron grandes naciones conocidas por su idolatría. Los descendientes de Cam son egipcios, los descendientes de Cam son babilonios, los descendientes de Cam son muchas de las tribus cananeas que vivían, o todas, prácticamente todas las tribus cananeas, que después fueron desechadas por Dios. Entonces nosotros decimos, ¿realmente Cam tenía que salvarse del diluvio? ¿No hubiera sido mejor que Cam no tuviera descendencia? Pero la promesa de Dios era que se iba a salvar Noé, su esposa, y sus hijos. Y eso fue lo que se cumplió. Corriendo el tiempo lo encontramos a Abraham. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a una tierra donde yo te bendeciré. Y Abraham sale con un montón de su familia, sale con sus padres, con hermanos, sale con sobrinos. Finalmente el tramo final lo completa con su sobrino porque su padre había muerto y su hermano se quedó más al norte y en la región que ahora es entre Irak y Siria. Allí se quedó a vivir el último de sus hermanos que estaba vivo porque Harán murió. Y cuando él llega a la tierra prometida, Dios lo empieza a bendecir. De tal manera que Abraham nunca es atacado por ninguna de las tribus que merodeaban por los alrededores. ¿Y qué es lo que le pasa a Lot cuando sale de la protección de Abraham? Se va hacia Sodoma y Gomorra, extiende sus tiendas, y ahí, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, presten atención a esto, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, unos reyes del norte vienen, los atacan y los llevan prisioneros, a Lot y a muchos otros de los habitantes de Sodoma. ¿Y quién lo va a rescatar? Abraham lo va a rescatar. Bendecido por Dios, Abraham derrota a los reyes que habían derrotado a Sodoma. Y Abraham era un pequeño ejército, 300 y algo de personas. Y así y todo, logran una victoria y logran liberar a Lot y a su familia, que estaban ahí, iban a ser vendidos como esclavos. Y después, un tiempo más tarde, como Lot no entendió el mensaje que Dios le quería dar a Lot era, si tú sales de la protección que yo le doy a mi siervo Abraham, estás corriendo un grave riesgo. Es mejor que vuelvas a vivir al campo, dejes de vivir en la ciudad, vuelvas a vivir al campo con tu tío y allí yo te bendeciré. Pero Lot no entendió el mensaje. Una vez que Abraham lo libertó, volvió a vivir en Sodoma y poner en riesgo su vida, porque años más tarde los ángeles tuvieron que ir a sacarlo a los empujones de allí. ¿Y por qué se salvó Lot?
¿Y por qué se salvaron las hijas de Lot? Por la intercesión de Abraham. Porque el ángel de Jehová, que protegió a Abraham, extendió su mano para proteger al sobrino de Abraham. Tampoco Lot hubiera merecido que toda su familia se salvara. Su esposa tenía la mente y el espíritu más adentro de Sodoma que afuera, y allí quedó. Y sus hijas también tenían la mente trastornada por lo que habían visto y lo que habían vivido en Sodoma. Por lo tanto, engendraron hijos nietos con su padre Lot. Y estas son enseñanzas que están en la Biblia para que nosotros entendamos que la protección de Dios está alrededor de los padres, de las cabezas de hogar, de las familias que se ponen bajo su amparo y se extiende a los que están cerca de ellos. Que hay un círculo alrededor de nosotros que es, de nosotros, digo, de los hijos de Dios, que es bendición para otras personas. Los hijos de Dios que son fieles son una bendición para el vecindario donde ellos viven. Los hijos de Dios que son fieles son una bendición para las empresas, los trabajos donde ellos trabajan. Los hijos de Dios que son fieles son bendición para otras familias, otros miembros de su familia que vivan alrededor de ellos, están defendidos. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que entender para perder el miedo. Miren, en esta época de la historia, creo que el miedo está matando más gente que el coronavirus. Mucha gente tiene miedo. Tiene miedo de nada, de contagiarse nada. O sea, un cuerpo sano, un cuerpo que ha seguido los mandatos de Dios con respecto a la alimentación, al ejercicio, etcétera, etcétera, no tiene que tener miedo. Estamos protegidos. Si hemos hecho esa limpieza, esa tarea en nuestra vida, el Señor es fiel y el Señor dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios? ¿Creen en esas promesas? No, no las creen, muchos no las creen. Creen en las promesas de los médicos, de los gobiernos, de la Organización Mundial de la Salud. En ellos sí creen, porque ellos les dicen, ustedes vengan, que nosotros los vamos a inocular. Y la gente va corriendo, corriendo a inocularse. Cuando Dios les dice, si eres fiel, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero eso no lo creemos. Bueno, eso tal vez fue para el pueblo de Israel, para una cosa hace 3.000 años, 3.500 años. No llega hasta nosotros la promesa. Pero Dios es el mismo siempre, ayer, hoy y por los siglos. Así que sus promesas, si eran para el pueblo de Israel, eran para los romanos o los griegos o quien fuera, siguen hasta nosotros. Si somos fieles, no habrá ninguna plaga que pueda en contra nuestra y vamos a estar sanos. Pero primero tenemos que estar sanos de acá, de nuestra cabeza. Tenemos que creer en Dios y creer en sus promesas y ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que hizo Noé? Noé no se sentó a esperar que se construyera sola el arca. Trabajó él y puso de sus recursos y de su tiempo, de su esfuerzo. Y lo mismo Abraham. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él salió. Y lo mismo nos dice a nosotros. Si ustedes se mantienen fieles, yo también cumpliré mi promesa. Porque hay promesas de Dios que son incondicionales. Él dijo, no importa lo que ustedes hagan, yo les enviaré un redentor. Y el redentor vino.
Jesús dijo, vendré otra vez, y no importa lo que pase, Él vendrá otra vez. Pero hay promesas que son condicionales, y están ahí en el capítulo 34, en el Salmo 34, que si nosotros somos fieles, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué podemos temer nosotros si el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor? En el libro que les mencioné, el libro este de Milka Eran, que relata la historia de esta familia alemana en medio de la guerra mundial, son capítulos, casi todos van al límite, en casi todos estaban al borde de la muerte. El padre de familia, Frank Hassel, va al frente de batalla porque él formaba parte de un regimiento que se llama los zapadores, y los zapadores son los que habilitan caminos y puentes para que pase el ejército detrás de ellos, así que siempre están en el frente de batalla. Frank Hassel estuvo 6 años en el frente de batalla. Su escuadrón tenía 1.200 hombres. Cuando empezó la guerra, eran 1.200 hombres. ¿Saben cuántos volvieron vivos al terminar la guerra? 7. 7. Es un número bíblico, ¿no? Pero sí, de 1.200, que también podríamos decir es un número bíblico, 12 por 1.000, o 12 por 10 por 10, da 1.200. Volvieron 7 personas. Todos los demás, 1.193, murieron en la guerra. ¿Qué pasó con Frank Hassel? Frank Hassel era uno de los 7 que volvió. De esos 7 que volvieron, 4 habían recibido algún tipo de herida de guerra. Solamente 3 no habían recibido ningún tipo de herida de guerra. Frank Hassel era uno de los 3, y los otros 2 eran 2 amigos que habían permanecido a su lado toda la guerra y no habían recibido ninguna herida por estar al lado de Frank Hassel, a pesar de que no eran hijos, o sea, no eran religiosos, pero Frank Hassel sí. Y él volvió sin ninguna herida, y sus 2 amigos volvieron sin ninguna herida. El capitán Miekus y Willy, otro de sus amigos, un gran amigo de él, que lo defendió durante toda la guerra en las incontables veces que lo quisieron matar. ¿Saben qué arma tenía Frank Hassel para defenderse si alguien lo atacaba? Frank Hassel era el mejor tirador de la compañía. Al principio de la guerra hacían concursos de tiro y Frank Hassel siempre acertaba el blanco. Y todos sabían que Frank Hassel era el mejor tirador de la compañía. Y Frank Hassel también lo sabía. Entonces, ¿qué hizo? Una noche sacó su revólver, se fue hasta un lago y lo tiró al medio del lago. Se hizo con un pedazo de madera, un revólver de madera, lo metió en la cartuchera, lo tiñó de negro, lo metió en la cartuchera, cerró la cartuchera y estuvo 6 años en la guerra con un revólver de madera. Y nunca disparó un solo tiro, y estuvo en el frente de batalla, en el frente polaco, en el frente ucraniano, en el frente ruso. Estuvo ahí. Siempre fue fiel. En 6 años de guerra guardó el sábado durante los 6 años. Y hay gente que dice, y bueno, pero si no voy a trabajar, me echan. Bueno, pero no crees en Dios entonces. No vengas a decirme que crees en Dios. Porque Dios te puede proteger y Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Solamente si eres fiel. La familia de Hassel tuvo incontables problemas porque no mandaban a sus hijos a la escuela en sábado. Incontables problemas. Los identificaban con judíos porque no querían trabajar en sábado y no mandaban a los hijos a la escuela en sábado. Y ustedes saben lo que es
ser identificado con un judío en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en la época de los nazis. Era peligro de muerte, pero ellos eran fieles y no mandaron a sus hijos a la escuela nunca. Sin embargo, y esto lo dice el libro y no es algo que yo estoy inventando, sin embargo, la Asociación Adventista de esa zona, ellos vivían en Frankfurt, les dijo a los hermanos que por razones de la guerra, ya que eran circunstancias muy especiales, esto es una guerra mundial, entonces podían mandar a los hijos a la escuela, que Dios iba a entender esas razones, porque el mandamiento es para cuando brilla el sol y el tiempo está agradable, porque cuando hay lluvia podemos transgredirlo. O sea, lo que en realidad estaban diciendo es, Dios no nos puede librar. Así que, como estamos en guerra, manden a sus hijos a la escuela en sábado. Y muchos los mandaron a los hijos a la escuela, porque ellos pensaron, si no van a la escuela, nunca van a poder entrar en la universidad. Así que estaban pensando, cuando termine la guerra, queremos que nuestros hijos sigan sus estudios en la universidad. Eso ocurría en la ciudad de Darmstadt, cerca de Frankfurt. Un día vinieron los bombarderos ingleses o norteamericanos, no sé. Bombardearon la ciudad de Darmstadt. El 80% de los miembros de la iglesia adventista de esa ciudad murieron. El 80%. Sus hijos no fueron a la universidad porque murieron en un bombardeo. De la familia Hassel, ninguno sufrió ninguna herida. Ellos vivían en un edificio de departamentos en la ciudad de Frankfurt. La ciudad de Frankfurt fue demolida con bombas. Cuando terminó la guerra mundial, de la ciudad de Frankfurt no quedaba prácticamente nada, a excepción del edificio donde vivía la familia Hassel. Al edificio de la familia Hassel no le había caído ni una sola bomba. En 6 años de guerra, el edificio no había sido dañado por ninguna bomba. El único daño que tenía el edificio de la familia Hassel, no una casa, ellos vivían en un edificio de departamento, de muchos otros viviendas. Lo único fue que se rompieron los vidrios por la explosión de bombas que cayeron cerca. Pero en ese edificio no cayó ninguna bomba. Por lo tanto, el ángel de Jehová, para defender a la familia Hassel, que era fiel, también salvó el resto del edificio de personas que no conocían a Dios o no eran fieles o no sé, pues no lo relata, pero el edificio quedó intacto. De esa forma, los fieles hijos de Dios, con su vida y con su fidelidad, beneficiaron a otros. Los amigos de Frank Hassel no recibieron ningún daño por ser amigos de él y por haberlo protegido durante la guerra en distintas circunstancias. Y la familia Hassel tampoco recibió ningún tipo de daño. ¿Pasaron penurias? Sí, pasaron penurias. ¿Pasaron hambre? En algunos momentos tuvieron escasez de alimentos. No se murieron de hambre. Dios siempre abrió una puerta en la cual ellos pudieron salir de situaciones dramáticas que les tocó vivir. Situaciones dramáticas que ninguno de nosotros quisiera tener que pasar, pero ellos fueron fieles. El sábado, fieles en la alimentación. Ustedes saben lo que es estar en el frente de batalla y decirle al cocinero, no, yo esa comida no la puedo comer porque yo soy vegetariano. Y todos lo miraban a Frank Hassel y decían, vegetariano, acá. Estamos en el frente de batalla, acá se come lo que se encuentra. Si tenemos que comer ratas, comemos ratas, lo que haya para comer. Y él dijo, no, yo soy vegetariano. Y el Señor le proveyó en todos los lugares por donde pasó, él consiguió frutas y verduras y cereales. Porque así es Dios.
es el mismo. Y yo quiero incentivarlos a ustedes a depositar toda su confianza en un Dios que es todopoderoso. Cuando nosotros decimos todopoderoso, es un concepto que no nos entra en la cabeza en toda su profundidad, porque es demasiado grande. Nuestra mente es pequeña, nosotros no entendemos lo que quiere decir que Dios es todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que puede hacer todo. Que si puede salvarnos de un horno de fuego y del pozo de los leones, también puede salvarnos de un bombardeo de aviones norteamericanos, alemanes o lo que sea. También puede salvarnos de un virus. ¿Entienden? Quiero leerles del libro una historia que no la leí cuando di la primera parte, que tiene que ver cuando la familia Hassel fue de la ciudad, se fueron al campo, porque la gente del campo vivía mucho mejor que la gente de la ciudad. La gente del campo casi no se había enterado de que había una guerra mundial. Al final sí, obviamente se terminaron enterando, pero vivían igual. La gente de la ciudad se cortaba la electricidad, no tenían agua, montones de problemas. La gente del campo iba a los bosques, achaba algún árbol, recogía leña, calentaban los alimentos de la misma manera que lo habían calentado por cientos de años, no tenían electricidad en el campo, así que no la extrañaban, no se les cortaba la electricidad porque nunca habían tenido. Estamos hablando de la década de 1940. Tenían sus gallinas, comían huevos, tenían sus vacas, cabras, ovejas o lo que sea. Tomaban leche, comían queso, comían frutas, verduras. Vivían normalmente en el campo, en medio de la Segunda Guerra Mundial, mientras las ciudades estaban siendo bombardeadas sistemáticamente. Y a la familia Hassel las enviaron a un pueblo que se llamaba Eschenroth, un pueblo de alemanes luteranos en su mayoría. No se olviden, por si no lo saben, Alemania no es toda luterana. De la mitad hacia el norte son luteranos, de la mitad hacia el sur son católicos. Así que no nos olvidemos de eso. Pero ellos fueron a un pueblo que quedaba más hacia la frontera, hacia el este, hacia la frontera con Polonia. Polonia es un país católico, pero el pueblo era esencialmente protestante, luterano. Y entonces fueron allí y les voy a contar una pequeña experiencia de lo que les pasó a ellos por ser buenos cristianos. Dios les abrió las puertas para que pudieran ser recogidos en una familia de dos viejitos de más de 70 años que los adoptaron como si fueran propios. Eran evidentemente personas muy buenas, muy caritativas. No todos los que vivían en ese pueblo eran así de buenos. La mayoría trataban muy mal a los refugiados, especialmente a los polacos, los trataban muy mal. Polonia fue el primer país que invadió Alemania al iniciar la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, y había muchos de los polacos que habían sido traídos como esclavos para que trabajaran en los pueblos. Y ahí, en Eschenroth, había algunos de estos polacos esclavizados y los trataban muy mal, los trataban como bestias, peor que a perros. Entonces voy a contarles, es una historia corta, pero es apasionante, de cómo la familia Hassel vivió con el matrimonio Voss y qué es lo que ocurrió al final. Entre medio de esta historia hay una historia un poco dura que ocurrió con los nazis, las tropas de Hitler, de las SS, que eran unas tropas escogidas.
pero bueno, ya la escucharán ustedes. Voy a leerles entonces el capítulo 11 del libro, Mil caerán, este es el libro. El capítulo 11 dice así. Un día, un grupo de prisioneros de guerra polacos entraron marchando al pueblo. Un niño sucio, en harapos, cojeaba junto con ellos. El oficial asignó a este niño deforme para vivir con los hosts y ayudarles en la granja. La señora Host solicitó inmediatamente la ayuda de Hélène. Hélène era la señora Hassel, la esposa de Frank Hassel. Tenía 3 hijos. Me gustaría llevar a Adán, Adán era el nombre de este chico polaco, a la iglesia con nosotros el domingo, le dijo. Pero él necesita primero que lo limpiemos. No tengo experiencia en estas cosas. ¿Podría usted ayudarme? La señora Hoss era luterana y iba a la iglesia el domingo. Lo quería llevar a Adán para que adorara con él. Hélène consiguió agua caliente y una palangana grande. Primero le lavó la cabeza con abundante shampoo, luego lo sentó al sol para que se le secara el cabello mientras se lo recortaba. Entre tanto, bajo la dirección de Hélène, la señora Hoss preparó la bañera de zinc y la llenó con agua caliente y le añadió jabón en polvo para lavarlo. El que se usa para lavar la ropa, ¿no? Este muchacho, murmuró sombríamente la señora Hoss, no ha recibido un baño en varios meses. Una vez que le sacaron la ropa sucia, la recogió con precaución, la llevó afuera y la quemó. Estaba inservible esa ropa. No valía la pena lavarla. La piel del muchacho estaba tan cubierta de suciedad que había formado una costra, una cáscara, y tuvieron que dejarlo remojar un buen rato antes de poder sacárselo. Las uñas de Adán eran largas y brillantes y se curvaban más allá de las yemas de los dedos como si fueran garras, de tanto que le habían crecido. Él con toda paciencia soportó el shampoo y el remojo y la limpieza. Protestó solo una vez cuando quisieron cortarle un hilo sucio que tenía alrededor de su cuello. Rehusó siquiera que se lo tocaran. La señora Hoss, mire sus pies, dijo Hélène. ¿Tiene unas tijeras? Las uñas de los pies de Adán habían crecido como garras también, que daban la vuelta a las yemas y seguían debajo de los dedos del pie. Las tijeras no fueron lo suficientemente duras para la tarea. Tengo una tijera de podar, dijo la señora Hoss, con cierta duda. Tal vez eso sirva, le dijo Hélène. Y así fue. Las tijeras de podar lograron cortar las uñas y además produjeron un milagro. Al salir Adán del gran fuentón limpio y brillante y al poner los pies en el suelo, ya no cojeaba. Habían sido las largas uñas de los dedos de los pies la que le habían hecho casi imposible caminar. Pobrecito, era un niño de unos 12 años aproximadamente. Hélène trajo un poco de loción para bebés y la pasó suavemente sobre la piel cuarteada de este niño. Luego le trajo unas ropas de Kurt. Kurt era el hijo mayor de Hélène. Ropa interior, una camisa, unos pantalones, calcetines y zapatos. La señora Hoss encontró un chaleco de lana que le quedaba bien a Adán. Desde entonces, cada domingo, Adán los acompañó a la iglesia y tan grande fue su transformación que los demás polacos ni siquiera lo reconocieron
recién hasta que Adán los llamó y los saludó en polaco. Adán era delgado y pequeño para sus 12 años, sin embargo trabajaba muy bien y pronto captó frases del alemán como para poder comunicarse con ellos. Estaba muy lejos de ser perezoso, pero a menudo llegaba tarde para el desayuno. Me pregunto qué le pasará, dijo la señora Host a Helen una mañana. Voy a subir para espiar por el agujero de la cerradura. Unos minutos más tarde regresó. ¿Saben qué? Adán está arrodillado junto a su cama, rezando el rosario. Él parecía anhelar algunas otras cosas de su joven pasado, porque a la puesta del sol se paró junto a la puerta del jardín, mirando a la distancia, hacia el este, y dijo, Hogar Adán allá, señaló hacia el este donde estaba Polonia. Polonia está al este de Alemania. La señora Host aceptó a otro refugiado polaco en su casa, un hombre joven llamado José. Le había dado un lugarcito frente a la pieza de Helen donde él pudiera dormir. Mientras otros campesinos alemanes trataban a los polacos como animales y los mantenían siempre con hambre, José comía con las señoras, el matrimonio Host y la familia de Helen en la mesa y comía los mismos alimentos, como cualquier ser humano. Como Helen no tenía un armario para la ropa, ella clavó un clavo en la pared del pasillo y colgó allí uno de los buenos trajes de lana de su esposo. Con frecuencia, ella guardaba comida sobrante encima de un mueble muy tallado que había en el corredor, y José nunca tocó nada. Un día Helen le dijo a José, si alguna vez quiere ir a la iglesia o a un baile, puede usar el traje de mi esposo que está allí colgado. Aunque muy pobremente vestido con ropa vieja, José sacudió la cabeza y le dijo, no señora, le agradezco mucho, pero este traje pertenece a su esposo. Una persona decente. Eran personas decentes porque eran personas. No eran animales como lo trataban algunos por ser un pueblo vencido. Entonces los alemanes los trataban a los polacos como esclavos, como siervos. José les contó algo más acerca de la vida de Adán. Su padre y su hermano mayor habían muerto en el frente de batalla. Solo su madre y una hermana de 2 años de edad habían quedado. Luego su madre contrajo tuberculosis y antes de morir le ató al cuello una medallita con la figura de María y de José. Los polacos son católicos. Era el único recuerdo que Adán tenía de su madre. Después que ella murió, alguien recibió a la niñeta, a su hermanita de 2 años, pero Adán quedó viviendo en las calles. Allí lo habían encontrado los soldados alemanes y lo habían llevado a Alemania. El tierno corazón de la señora Host fue tocado. Con calma comenzó a hacer planes para el futuro de Adán. Una mañana, Helen miró por la ventana y vio a Adán que ya estaba ocupado en el jardín, pero su conducta era extraña. ¿Qué está haciendo allí?, le preguntó a la señora Host. La otra mujer vino y miró por la ventana. Parece que está agachado, dijo. Está recorriendo las hileras de verduras, mirando debajo de cada hoja. Después de recorrer todo el jardín, se fue al patio e inspeccionó cuidadosamente el suelo. Entonces la señora Hassel se dio cuenta de lo que pasaba. Dijo, ¿recuerda la medallita colgada en su cuello? Ese viejo hilo debe haberse roto y él perdió su único tesoro. Así que llamó a sus hijos. Lotte, Kurt, Gerd, vengan aquí. Toda la familia, incluso el matrimonio Host, que ya eran de más de 70 años, salieron de la casa al patio, al establo, dieron vuelta a todo. Hasta examinaron el baño, pero sin éxito. La medallita estaba perdida.
y Adán no tenía consuelo. Tarde de noche lo oyeron sollozar sobre la almohada. Es una historia tierna, pero dolorosa, en medio de la guerra. Pero no termina acá. Unos pocos días más tarde, la señora Hoss decidió reemplazar la paja del colchón de Adán. Así se rellenaban los colchones en el campo, con paja o con lana, los que tenían más. Cuando lo sacudió, oyó que algo metálico caía. Efectivamente, allí estaba la medallita preciosa. Debió habérsele caído de noche entre la paja. Con mucha excitación, llamó a Adán y cuando él vio el objeto brillante en la mano de ella, se desató en llanto y la besó con fervor. Ahora, con un cordel más fuerte, pronto llevó la medallita colgada de su cuello otra vez. Siendo que el matrimonio Hoss no tenía herederos, decidieron adoptar a Adán como si fuera su hijo y dejarle la granja como herencia. Pero cuando José le explicó al muchacho su buena fortuna, él sacudió la cabeza con tristeza y dijo que no podía aceptarla, porque cuando terminara la guerra, él quería volver a Polonia para encontrar a su hermanita. Los Hoss comprendieron y lo amaron aún más por su devoción a su familia. La historia sigue un poquito más, pero voy a hacer un paréntesis para escuchar, para contarles lo de los nazis de las SS. No lejos de esas tiernas escenas familiares, la fealdad nazi levantaba su cabeza. A unos 20 kilómetros de Eschenrod había un campo de las SS, las fuerzas escogidas de Hitler. 50 señoritas alemanas trabajaban allí como secretarias. Todas eran rubias, de ojos azules y muy hermosas. Se rumoreaba que los nazis las embarazaban como parte de un esfuerzo por crear una super raza aria, blanca, de blancos. Esa es la segregación racial que hicieron los nazis. Escuchen esta terrible historia. El desenlace de esto es muy doloroso. Cuando resultó obvio que la guerra se perdería, los soldados de las SS fusilaron a todas las señoritas para evitar que revelaran sus secretos y echaron sus cuerpos en una fosa común apresuradamente cavada. Cuando llegaron los norteamericanos y descubrieron lo que habían hecho los nazis, les ordenaron a los alemanes que abrieran las tumbas, la fosa, que sacaran los cuerpos y que los enterraran decentemente. A su vez, los alemanes le ordenaron a los polacos que hicieran esa tarea desagradable. Cuando los norteamericanos llegaron al pueblo, a Eschenrod, y liberaron a los polacos para que se vuelvan a su patria, si querían, a Polonia, estos vieron la oportunidad para vengarse de la degradación y el trato inhumano que habían sufrido a mano de los alemanes. En el pueblo, en Eschenrod, en un día se ocuparon de saquear, destruir lo poco que había quedado de la guerra. Se llevaron todos los animales, cerdos, gallinas, conejos. Destruyeron las huertas y pisotearon los cultivos. Cortajearon toda la ropa tendida para secar y desparramaron las parvas de paja para alimento de los animales. A la mañana siguiente, la señora Hoss, con un gran asombro, se dio cuenta de que ninguna de sus pertenencias había sido tocada. Nada, ninguno de sus animales había sido robado, su huerta estaba intacta cuando el resto del pueblo había sido destruido por el vandalismo
por la venganza de los polacos. La ropa que Helen Hassel había colgado el día anterior para que se secara, todavía estaba ondeando al viento y no había sido tocada. Cuando el resto del pueblo había sido destruido, la única casa que no había sido tocada es donde vivían estos adventistas, estos buenos cristianos, porque la familia, el matrimonio Hoss también eran buenos cristianos, y que habían tratado a sus enemigos al pueblo derrotado como seres humanos, como lo que son. Y así es cada capítulo en el cual se ve la mano de Dios protegiendo constantemente en medio de situaciones extremas que nosotros hemos comenzado a vivir en el 2020 y que siguieron durante el 2021, que van a seguir durante el 22 y durante el 23 y hasta que Jesús venga. Y yo quiero que entiendas esto, que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y que siempre actúa igual en defensa de sus hijos fieles, y que así actuará, y que tienes que dejar de tener miedo de lo que pueda hacer el nuevo orden mundial que se está estableciendo, de lo que pueda hacer la Organización Mundial de la Salud, o los gobiernos, o cualquiera. Mantente firme, porque todo pasará. El Señor está hoy identificando a quiénes son los fieles y quiénes son los cobardes, que solamente son cristianos cuando el día está lindo. Y cuando las situaciones apremian, enseguida ceden. Voy a terminar contándoles una experiencia de aquí. Vivo en la provincia de Buenos Aires, una provincia muy, muy grande, muy grande. Desde el extremo norte hasta el extremo sur hay 1000 kilómetros. Y eso es la provincia de Buenos Aires, no la Argentina. Esa es la provincia de Buenos Aires, 1000 kilómetros. Una provincia grande, es la provincia más poblada de la Argentina. El gobernador de la provincia dijo que a partir del lunes 3 de enero, el que no tuviera por lo menos 2 dosis de la vacuna no iba a poder hacer nada, ni hacer trámites en los bancos, ni entrar en las iglesias, ni en espectáculos, nada. Prácticamente el que no estaba vacunado iba a tener que recluirse en su casa. Y lo dijo por la televisión, en todos lados, en la radio, todo. A partir del lunes 3 de enero, el que no está vacunado es un paria de la sociedad y va a quedar recluido en sus propias casas. ¿Qué pasó? Muchos tuvieron miedo. Corrieron a vacunarse rápidamente para tener el pase sanitario. Y llegó el lunes y llegó la presión. El lunes en algunos lugares empezaron a presionar a la gente. Si no estás vacunado, te echamos del trabajo. Si no está vacunado, no puede entrar en el banco a hacer ningún trámite. Si no está vacunado, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Incluso nos dijeron que si los hermanos no estaban vacunados, no iban a poder reunirse en la iglesia. Yo le mandé un mensaje al pastor y le dije, mirá, yo no acepto esto. O sea, yo no le pregunto a los hermanos de iglesia nada. El que quiere entrar a la iglesia, entra. Durante todos los años que he sido anciano de iglesia, jamás le prohibí la entrada a nadie. Menos se la voy a prohibir ahora.
Es más, yo soy uno de los que no está vacunado, así que yo sería el primero que no puede entrar en la iglesia. Y hubo disquisiciones, hubo conversaciones en la asociación y después, como no fui el único anciano de iglesia que tomó esa determinación, porque en muchas otras iglesias los ancianos dijeron no, nosotros no somos la policía. Nosotros somos ancianos de iglesia, nuestro deber es mantener las puertas abiertas y que entre el que quiera entrar. Si está vacunado, si tiene mascarilla o como sea, no importa. Esto es una iglesia. Acá nosotros estamos para recibir a cualquiera. El Señor dice, el que venga a mí no le echo afuera. Y nosotros vamos a echar afuera porque no tienen las vacunas. No. Eso dijeron muchos ancianos, incluso muchos que se habían vacunado. Pero dijeron, es la libertad de cada uno. No vamos a pedirle a nadie nada. Nada. Y entonces la asociación tuvo que decir, bueno, hagan lo que quieran. Esta es nuestra posición. Ustedes hagan lo que quieran. Si quieren dejar entrar, hagan como quieran. Y bueno, la mayoría de las iglesias no le preguntaron a nadie y finalmente, por ponernos firmes en una posición que creemos es la correcta, de no impedirle a nadie que entre a la iglesia, finalmente no pasó nada. Y algunos, incluso adventistas, que no se querían vacunar porque no estaban convencidos, de repente les dijeron los empleadores, si usted no se vacuna, lo echamos del trabajo. Entonces, llorando, porque no estaban convencidos de las bondades de la vacuna, fueron y se vacunaron para que no los echen del trabajo. Pero otros, que están convencidos, dijeron no me voy a vacunar y no me van a echar del trabajo, porque esto es inconstitucional. Y fueron y hablaron con abogados, hablaron con el intendente del pueblo acá, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Porque hubo ciudades que dijeron, este pase sanitario es una locura del gobernador, esto no se puede implementar. Nos van a hacer juicios porque es ilegal. Y es ilegal, pero el gobernador lo quería aplicar porque quién sabe de dónde tiene él arriba algún mandato que no nos lo dicen, pero que debe venir, no sé, del Fondo Monetario Internacional o de alguna institución que los presionan a ellos y ellos lo tienen que presionar. Pero el intendente de la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad muy importante de la costa atlántica, dijo, se me viene el verano y nosotros vivimos de los turistas que vienen en el verano. Y ya el año pasado casi quebró la ciudad por la falta de turistas. Y ahora otra vez me van a hacer quebrar la ciudad. Yo no le voy a pedir a nadie ningún carnet, ningún pase sanitario ni nada. Eso dijo el intendente de Mar del Plata. Y entonces otros intendentes se sumaron y finalmente la orden del gobernador quedó sin efecto. Y los que se vacunaron en contra de su propia conciencia se quedaron con las vacunas y resulta que a los otros que no los vacunaron no los echaron del trabajo. O sea que si hubieran sido fieles, un poquito fieles, ni siquiera pasaron 10 días entre una cosa y otra y ya la orden del gobernador había quedado sin efecto. Sigue estando la orden, las amenazas siguen estando, pero no es efectiva porque está en contra de la Constitución. Pero cuando tenemos miedo, nos obligan a hacer cosas que están en contra de nuestra conciencia, como los hermanos de Darmstadt en Alemania, que querían mandar a sus hijos a la escuela en sábado porque si no sus hijos no iban a poder estudiar en la universidad. Transgredieron el sábado, pero sus hijos no fueron a la universidad porque murieron en un bombardeo. Y todo esto te lo cuento porque
comenzó el tiempo. Comenzó el tiempo en el cual Dios quiere saber cuáles son sus hijos fieles, verdaderamente, aunque les cueste la vida, aunque les cueste el trabajo, aunque les cueste lo que les cueste. Él quiere saber cuáles son sus hijos fieles, porque muy pronto va a venir una ley dominical, disfrazada probablemente en alguna ley de protección del clima o alguna cosa por el estilo. Y esa sí va a ser la última oportunidad. Pero si no estás preparado antes, no vas a pasar esa otra prueba. Recuerda que los 3 compañeros de Daniel pasaron la prueba del horno de fuego porque ellos antes, y eso se relata en el capítulo 1 de Daniel, habían decidido no contaminarse con la comida del rey y seguir manteniendo en su vida la pureza de la alimentación que Dios les había señalado. Ellos lo dicen: tomaremos agua, comeremos frutas y cereales y verduras, no nos contaminaremos con la comida del rey. ¿Qué vas a decidir tú en este tiempo? ¿Prefieres contaminarte? ¿O prefieres estar con el Hijo de Dios en el horno de fuego? Porque allí estará el Señor contigo. Allí es cuando se cumplen sus promesas. Allí es cuando el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Que el Señor te bendiga.